No es gestión, esto es tapar. Tapar para resistir en el cargo. Se lo diré con toda claridad. La única soldadura verdaderamente sólida es la que le suelda a usted con Sánchez y a Sánchez con usted. No sé qué sentirán las víctimas que hoy estén viendo este debate, viéndoles a ustedes en pie, aplaudiendo, como si esto se tratara, no sé, de una especie de circo. La verdad es que no puede ser más inapropiado su comportamiento. Señor Silván, la verdad es que su intervención, desde luego, me parece impropia de usted, absolutamente impropia. Denunciando las incoherencias a las que me refería en la primera de las intervenciones, no puedo pasar por una clamorosa. Acaban ustedes de anunciar a bombo y platillo que van a pedir o constituir una comisión de investigación sobre este accidente en el Senado. Sí. Bueno, en fin, recordarán todos ustedes, porque la memoria es muy importante, que en el caso del accidente de Angrois no es que no se hiciera una revisión del sistema ferroviario, es que ni siquiera se hizo una comisión de investigación en el caso de aquel accidente, porque ustedes se negaron a ello. El que ha anunciado hoy públicamente que va a constituir esa comisión de investigación, el señor Feijóo, votó en contra de que se constituyera en el Parlamento gallego cuando ese accidente se produjo. Y finalmente la comisión tuvo que constituirse en abril del año 2018 con solo 2 votos en contra de 2 grupos parlamentarios, el Partido Popular y Foro Asturias. Claro, ¿por qué extraña razón en este momento es necesaria una comisión de investigación con 45 víctimas y no lo era con 80 en el año 2013? Pero voy más allá. ¿Qué hace que cuando un accidente ferroviario se produce, bien sea en el metro de Valencia o bien sea en Angrois, con ustedes al frente del Gobierno, la culpa siempre es del maquinista y en el caso de que sea bajo un Gobierno del Partido Socialista, la culpa es del ministro? Pero es más importante aún. Señor ministro, le interrumpo un segundo. Cuando usted trata de justificar que no dieran la cara en ningún momento, que el accidente de Angrois se debió a un error humano, pero ¿lo sabían ustedes cuando tenían que comparecer? ¿Ya sabían ustedes las conclusiones? ¿Tenían ustedes la certeza, cuando se les pidió que comparecieran en sede parlamentaria, de que el responsable de estos hechos era solo el maquinista? Y sí lo era, es decir, si ustedes no tenían nada que ocultar, razón de más para comparecer en sede parlamentaria. ¿O es que la comparecencia la evitaron ustedes exclusivamente no para explicar sus responsabilidades, sino para ahorrarse un mal trago? ¿Eso es lo que respetan ustedes a las víctimas? Miren, ha dicho usted que yo me he centrado en controlar el relato. Qué mal quiere usted a su líder. De controlar el relato, el que sabe mucho es el señor Feijóo, en materia de tragedias, al punto de que eso lo pone por escrito ante un presidente de una comunidad autónoma cuando se produce una tragedia en la que hay 200 y pico muertos. Yo no tengo ningún interés en controlar el relato. Lo que quiero es ser transparente. Y en cuanto a cambios de versión, oiga, cambios de versión los del señor Mazón. Mire, usted me dice que he cometido errores en la comunicación, como que dije que una auscultación se había producido en noviembre cuando realmente tuvo lugar en septiembre. Es un error tremendo. Me acusa, a partir de eso, en una rueda de prensa de 2 horas y media, de haber querido ocultar, por la razón que sea, la fecha en la que se produjo esa auscultación. Pues le diré, para su conocimiento, que ese viernes se le distribuyó a todos los medios que acudieron a esa rueda de prensa un documento en el que se recogía pormenorizadamente y detalladamente la cronología de todas las auscultaciones que se habían hecho sobre la vía. Fíjense la comparativa. El viernes, la nota con las auscultaciones. Ustedes han tardado 1 año en dar una simple factura de un restaurante y porque la juez se lo pidió. Es una vergüenza que, estando en las circunstancias, por favor, no aplaudan. Le ruego a mi grupo parlamentario, por favor, no me parece que sea procedente. Señor ministro, le interrumpo un segundo. Está interviniendo el señor ministro porque se le ha exigido comparecer y está compareciendo. Por lo tanto, ruego encarecidamente que no se haga ningún tipo de valoración en ninguna de sus manifestaciones. Prosiga. Se lo agradezco, presidente, porque además creo que el debate no debe dar para este tipo de interrupciones. Les decía, permítanme que les cite unas palabras de la ministra de Fomento, Ana Pastor, 2 semanas después del accidente de Angrois. Quiero que se sepa la verdad.
Por tanto, es evidente que entonces no se sabía. Pero lo tienen que decir quienes investigan. 2 semanas después del descarrilamiento, a mí me han exigido respuestas inmediatas sin ni siquiera haber concluido las labores de rescate, la misma noche del accidente. Pero oiga, ¿no se dan cuenta ustedes de la incoherencia que representa esto? Luego hablamos del descrédito de la política, pero ¿cómo van a creer los ciudadanos en la política cuando hay grupos parlamentarios que, en función de si están en la oposición o en el gobierno, piden o acuerdan comisiones de investigación, piden o acuerdan explicaciones, asumen o no responsabilidades? No puede haber más descrédito para la política que la incoherencia clamorosa en la que están incurriendo ustedes. Pero además, mire, se han dicho aquí algunas cosas muy graves. Se me acusa de mentir. Yo creo que buscar la verdad con rigor y con respeto, o utilizar la confusión técnica y la carga emocional para construir un relato de culpabilidad anticipada, que es lo que ustedes hacen, es muy poco presentable. No todo vale en política, y mucho menos cuando hablamos de seguridad ferroviaria. Voy a responder una a una a las cuestiones planteadas con hechos, con derecho y con técnica. Porque exigir explicaciones es legítimo. Fiscalizar la actuación de un gobierno es una obligación parlamentaria, pero sembrar dudas infundadas para construir un relato de culpabilidad anticipada no es control democrático, es una profunda irresponsabilidad. Y lo digo con claridad desde el inicio. Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Voy a responder uno a uno a los principales ataques que se han formulado con datos, con documentos y con hechos verificados. Sobre la acusación más grave. Acusar al ministro de mentir en sede parlamentaria no es una crítica menor, es una acusación grave y eso exige por mi parte una respuesta clara y firme. Se ha afirmado que el Gobierno mintió al señalar la antigüedad del carril del tramo afectado. Eso es rotundamente falso. Se ha intentado instalar la idea de que si una línea ha sido objeto de una actuación de renovación o modernización, todos y cada uno de sus elementos físicos debían haber sido sustituidos y que si eso no ocurrió, ha habido engaño o incumplimiento. La verdad es que es difícil sostener la tesis del engaño cuando lo que se ha hecho en esa vía figura en la plataforma de contratación pública de Adif. ¿Por qué no miran ustedes, por qué no hacen ese trabajo? ¿Por qué no miran ustedes los documentos que están a disposición de todos? Las actuaciones de renovación y modernización no se deciden de manera genérica ni política, se definen en proyectos constructivos, en pliegos técnicos, conforme a normativa ferroviaria. Pues qué mentira con qué patas más cortas, decir públicamente lo contrario de lo que dicen documentos que están al alcance de todos. En los documentos, además, se establece de forma detallada y verificable qué parámetros se mejoran, qué elementos se sustituyen, cuáles se rehabilitan, cuáles se mantienen en servicio. Y todo ello sobre la base de criterios técnicos objetivos, no de titulares ni de debates parlamentarios. Las actuaciones ferroviarias se tramitan mediante contratos públicos, cuyos pliegos, objeto, alcance y criterios técnicos están publicados íntegramente en esa plataforma de contratación del sector público. 3 contratos que afectan al tramo Guadalmedel-Córdoba que he mencionado: mejora integral de la infraestructura, renovación de desvíos fase 2, instalación de ERTMS. ¿Es esto distinto a lo que se hace en otros países del mundo? Es decir, cuando se habla de renovaciones completas o integrales de una red ferroviaria, ¿se hace algo diferente en otros países? Pues no, se hace lo mismo. ¿Sabes por qué no la tiene, señor ministro? Porque usted no es una buena persona. Usted no puede presentarse como un ministro fuerte escudándose detrás de una red social como X y como un ministro mentiroso y disimulador cuando hay muertos y hay heridos. Me gustaría también hacer una llamada de atención sobre todo lo contrario a la transparencia y a la búsqueda de la verdad, los bulos, los numerosos bulos que hemos visto estos días en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Nadie tiene que explicarme que la libertad de expresión ampara incluso a los que hacen de ella un uso perverso, algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar. He creído siempre que defender la libertad de expresión consiste precisamente en aceptar lo que nos irrita. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta, la desinformación planificada, un fenómeno históricamente vinculado al ascenso de regímenes totalitarios y que hoy responde a la irrupción de un neofascismo que busca aniquilar la convivencia, minar la confianza en las instituciones y propagar el miedo, que es su caldo de cultivo. He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad,
como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos. No se trata de ignorancia sobre operaciones con las que conseguimos que un país nos compre trenes, compitiendo con otros países del mundo que actúan exactamente igual, que genere empleo en nuestras fábricas mientras les concedemos créditos que deben ser reembolsados. Son bulos conscientes tras los que se encuentran la derecha política y mediática. La estrategia no cambia, es la misma que quiso usarse cuando se difundió falsamente la existencia de cientos de cadáveres en un parking de Bonaire que el Gobierno habría estado tratando de ocultar durante la Dana. Así se genera una mentira como que se han usado carriles chinos de baja calidad en la renovación de la línea Madrid-Sevilla u otros materiales low cost, o que directamente no se ha renovado nada porque en los carriles figura la palabra Ensidesa, una empresa que cerró hace décadas pero que es la marca comercial de ArcelorMittal. O que precisamente es la rotura del carril viejo el que ha provocado el descarrilamiento, o que los trenes auscultadores de las vías están abandonados y vandalizados y, por tanto, no pueden inspeccionar su estado. Para alimentar más el caos, se lanzan noticias como que existen tramos ferroviarios, como uno entre Logroño y Haro, en los que la vía se está cayendo al río, cuando en realidad se trata de unas obras presupuestadas y en ejecución para reparar los daños de un terraplén, o que un tren ha chocado con una grúa cuando ha sido el brazo de esa pluma, de esa grúa de alumbrado público municipal, la que ha invadido el dominio ferroviario y chocado contra el tren. Esta avalancha de desinformación intenta generar la imagen falsa de un Estado en el que nada funciona y en el que los ciudadanos están a su suerte, desprotegidos. Se pretende sembrar el miedo para hacer más digeribles determinados discursos autoritarios. Ese es el juego de la ultraderecha. Y, lamentablemente, a veces de la derecha también. Y yo les llamo a la reflexión, porque esto a los únicos que beneficia es a los que no creen en nuestras instituciones, a los que no creen en nuestro país. Reflexionen. La mejor manera de ejercer la transparencia es combatir esos bulos. Y desde el Ministerio lo estamos haciendo uno por uno, dando paso a la técnica y a la ciencia. Y, por supuesto, colaborando con la Comisión de Investigación y con los tribunales. De acuerdo con las disposiciones legales, las empresas ferroviarias, en este caso Adif, Renfe e Irio, deben redactar el correspondiente informe de la investigación. En segundo lugar, la CIAF, que es un órgano independiente, debe aprobar su correspondiente informe de la investigación técnica del accidente, un informe técnico que no busca determinar culpables, sino conocer la causa del accidente y emitir recomendaciones para que no vuelva a suceder. En esta línea, además de algunas entrevistas a los medios de comunicación por el presidente de la CIAF, a lo largo de estos días se emitió una primera nota el día 19 y una actualización de la misma el pasado viernes 23. De acuerdo con el contenido de esta última nota, plantean la hipótesis provisional, y leo textualmente, de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Irio siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento. Asimismo, en dicha nota indican los primeros pasos de la investigación. En primer lugar, envío de las muestras de carril a un laboratorio metalográfico con el objetivo de determinar las posibles causas de la rotura. En cuanto a las causas de la rotura del carril, no se descarta ninguna hipótesis. También se indicaba que en las próximas semanas se procederá asimismo a la descarga y análisis de los registradores de los trenes implicados en el suceso, lo que se conoce comúnmente como las cajas negras. Planteaba el señor Estarrona, de H. Bildu, que nosotros no podemos decir públicamente que excluimos los defectos de fabricación del carril basándonos en que la empresa fabricante es una empresa de la máxima solvencia. No hemos dicho eso. Pero hemos tenido que salir al paso de algunos bulos interesados que decían que es que el material era low cost o que el acero venía de China. Lo que hemos dicho es que la empresa fabricante, ArcelorMittal, es la empresa que suministra carril, que suministra el acero para el carril desde hace muchísimos años en España, con muy buenos resultados, y que es una empresa que tiene la máxima solvencia. ¿Excluye esto la posibilidad de que el carril pueda tener un defecto en la colada? No, no la excluye. Es verdad que pasa muchísimos controles previos a su colocación y posteriores a su colocación. Y, por tanto, es, como digo, extraño. Pero no es imposible.
Por tanto, nosotros no descartamos en absoluto que esa sea una posibilidad y si en algún momento se ha entendido eso, desde luego no ha sido nuestra intención el inducir a esa confusión. Y por último, bueno, hay una posibilidad, yo creo, de desplayarnos con el tema de Rodalies. A los dos representantes de los dos partidos, Esquerra y Junts de Cataluña, voy a dejar las reflexiones que han hecho en relación con Rodalies para esa segunda intervención, pero les aseguro que voy a dar todo lujo de detalles de lo que ha sucedido esta semana, de la situación en la que se encuentra Rodalies y también de las causas, de los orígenes, que desde luego no están en el tiempo presente. En el tiempo presente se está haciendo todo lo posible por solventar un problema todo lo posible por solventar el problema que tiene en este momento Rodalies de Cataluña, que nadie niega. Dicen que no hacemos autocrítica, nunca hemos negado la situación de Rodalies, no hemos negado la situación de descoordinación que hemos vivido esta semana, es verdad, en circunstancias muy difíciles. Y sí les digo, yo no he estado personalmente en Rodalies, les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente, no sé si he dormido 3 horas al día. He mandado a mi equipo, yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso. He mandado a mi equipo, al equipo del secretario de Estado, presidente de Adif y presidente de Renfe, a Rodalies de Cataluña a intentar solventar este problema. No podíamos irnos todos a Rodalies y le pido que lo entienda. Hemos hecho el máximo esfuerzo de dividirnos para intentar atender los dos grandes frentes que en este momento tenemos abiertos. Uno es el accidente de Adamuz, sobra decir la importancia que tiene, las consecuencias que este accidente ha tenido en general en la explotación del ferrocarril en España, y el otro es Rodalies. No le hemos concedido menos importancia, puesto que, como digo, secretario de Estado, presidente de Adif y presidente de Renfe están allí. Creo que el secretario de Estado todavía estaba hoy por la mañana allí, se volvía hoy por la mañana. Hemos hecho todo lo que podíamos con el equipo del que disponemos. Muchas gracias. Esta es la media europea y aquí estamos nosotros. Dicen que tenemos delirios de grandeza y que gastamos menos o invertimos menos en mantenimiento o mucho menos que países como Alemania, como Francia y como Italia. Pues miren, Alemania prácticamente, esto es el mantenimiento, esta es la renovación, está invirtiendo más o menos igual que nosotros por kilómetro. Francia invierte un poquito más, Bélgica invierte más, Italia invierte menos. En términos comparados, estamos por encima de la media europea en coste de mantenimiento por kilómetro y de manera similar a otros países de nuestro entorno. Pero además, una reflexión. España, no sé, ahora de repente todo está fatal, es un referente incuestionable en materia ferroviaria. Y no se puede hablar de costes de mantenimiento equiparando países sin tener en consideración que nuestro ecosistema ha generado una economía de escala que hace que nuestros costes sean más baratos que en los países de nuestro entorno. Es decir, 1 euro en mantenimiento en España no es lo mismo que 1 euro en mantenimiento en Alemania o en Francia, donde los costes operativos son mucho mayores que los nuestros. Pongamos todo en perspectiva. Como digo, el gasto en mantenimiento también por tren se ha ido incrementando. Es verdad que durante la pandemia, claro, menos trenes circulan, mayor es el gasto, pero el gasto en mantenimiento por tren también se ha ido incrementando. Por tanto, en fin, podemos hacer y podemos tener el debate que ustedes quieran en relación con los costes de mantenimiento, con el coste, con las inversiones que estamos haciendo, pero la realidad es que la conclusión es la que es. No se le puede reprochar a este Gobierno que arrastre el déficit de inversión de ejercicios en los que no ha podido gobernar. Estamos haciendo lo que podemos en este momento para modernizar nuestra red, para tenerla lo mejor mantenida posible. Cuestiones que han surgido. El número de auscultaciones. Uno de los empeños de estos días ha sido repetir el mantra, o más bien el bulo, de la dejación en la vigilancia y control de la vía, de las infraestructuras ferroviarias. Y se ha hecho en dos vertientes, los trenes auscultadores y las auscultaciones de las vías en España. Pues vayamos por partes. España dispone en su conjunto, para las líneas de alta velocidad, de un total de 9 trenes auscultadores en servicio. A ellos habría que sumar las flotas de ancho ibérico y métrico, pero no entro en más detalles. Solo decirles una cosa. Cuando llegamos al Gobierno había 3, y ahora hay 9, el triple.
Está claro, ¿no? En alta velocidad tenemos 6 trenes, Seneca, BTS 01 y 2, SAT 01, Stalder UIC y Talgo 106 AV, este último pendiente de cierre de su homologación. Renfe tiene 3 trenes instrumentalizados, más de las series 100, 103 y 112. Y otras empresas, como Redalsa, tienen vehículos, no los incluimos en nuestra flota, que hacen la auscultación por ultrasonido de carril. En este momento, creo que están en este momento en Galicia haciendo pruebas de auscultación por ultrasonidos. Resaltar, además, que 4 de estos trenes se han comprado y puesto en servicio por parte de Adif y uno de Renfe, como decía antes, se ha instrumentalizado bajo este Gobierno. Por tanto, esta es la realidad de los datos. El total de auscultaciones de vía entre Renfe y Adif han pasado de ser 117 en 2021 a 147 en 2025, es decir, un 26% más. Pero voy más allá. Renfe, solo Renfe, realizó 21 auscultaciones en 2017. En 2025 ha hecho 76, es decir, ha hecho un 262% más de auscultaciones que en el año 2017. Quiero responder a algunas de las cuestiones puntuales que se han planteado a lo largo del debate, que tienen que ver con algunas de las circunstancias del accidente. Preguntaba el representante del senador del PNV que las indemnizaciones si iban a ser un tope o no. No solo no van a ser un tope, es que además, en el caso de que la indemnización finalmente fijada por el Tribunal de Justicia fuese inferior a la cantidad que ha sido adelantada por parte del Gobierno, no habrá lugar a la devolución. Es decir, no vamos a hacer a ninguna víctima devolver nada, pero además no suponen un tope. Hay una cantidad de indemnización con cargo al seguro de responsabilidad civil obligatorio y otra con cargo al seguro de responsabilidad civil que fijarán los tribunales de justicia y, obviamente, las cantidades serán, en la mayor parte de los casos, superiores. Por tanto, la aportación inicial no sirve en ningún caso como tope. La representante de Sumar hacía 2 preguntas que me parecen oportunas desde el punto de vista de la delimitación de las responsabilidades políticas. ¿Cree que pudo hacer más en la gestión de la tragedia? ¿Cree que pudo poner más medios para habilitarla? Yo creo que son las 2 buenas preguntas que hay que despejar para delimitar si ha habido o no responsabilidades políticas mías o de alguno de los responsables políticos del Ministerio. ¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo. Yo creo que no, pero juzguen ustedes. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para, lo primero, atender a las víctimas. Lo segundo, proporcionar información en tiempo real. Tercero, no por orden, pero sí hay que contarlo, coordinarnos con otras administraciones. Creo que la coordinación ha sido extraordinaria. No me he cansado de elogiar la actuación de otras administraciones, bien sea el Ayuntamiento de Adamuz o la Junta de Andalucía. Lo he dicho públicamente y no me han dolido prendas para hacerlo. Por tanto, creo que desde la gestión del accidente hemos hecho todo lo que creo que humanamente se podía y se debía hacer. ¿Podíamos haber implementado medidas para evitarla? Es decir, y aquí entramos ya en el gran debate sobre la seguridad. ¿Existe la seguridad total? ¿Existe el riesgo cero? Evidentemente no. ¿Estamos cerca del cero? Yo lo creo, sinceramente. Es decir, tenemos un sistema ferroviario muy seguro, con muchos sistemas de control, con muchos sistemas de aviso y, por tanto, estamos cerca del riesgo cero. ¿Cuánto más hay que gastar o hay que invertir para llegar lo más cerca posible del cero? Pues ahí probablemente habrá un debate a partir de los resultados que ofrezca la CIAF y los resultados que ofrezca la investigación. Se están barajando en este momento como hipótesis provisionales más plausibles la rotura de un carril bien vinculada a un defecto en la soldadura o bien, no hay más, parece, un defecto en el carril o alguna combinación, esto es muy complejo, entre la soldadura y la composición del carril. Eso es lo que hay que delimitar en este momento. Entenderán que la cuestión
Dicen que yo aburro con tecnicismos, pues no sé, me gustaría poderles contar otra cosa, ¿no? Pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos en este momento. Las roturas de carril se producen en nuestro país y en el conjunto de la red europea con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales. ¿Por qué? Porque las roturas de carril, en muchas ocasiones, la mayoría, avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detectan. Pero también hay circunstancias en las que esas roturas se producen y no avisan, no lo hacen con la claridad o con los parámetros que tiene establecida nuestra normativa de seguridad. Y ahí es donde está la cuestión, cómo detectarlos, cómo anticiparlos. La preocupación es tal que la propia Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, Agencia Europea del Ferrocarril, tiene constituidos grupos de trabajo, alguno en ADIF está incorporado a 2 proyectos de investigación para analizar las roturas de carril y los elementos necesarios para su detección. No es esta una cuestión sencilla. En todo caso, señorías, en fin, no entiendo la obsesión porque sea la soldadura o sea el carril. Yo no tengo ninguna. Ustedes parece que en función de lo que sea ya tienen claras cuáles son las responsabilidades políticas. Pues enhorabuena, enhorabuena, porque a mí me parece harto difícil. Primero tendremos que ver de verdad qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Discurre nuestra red ferroviaria a demasiada velocidad? No. Discurre a la velocidad para la que ha sido diseñada y para la que está conservada y mantenida. Pero eso no significa que no haya que establecer limitaciones temporales de velocidad, como en estos días estamos viendo. ¿Por qué se realizan estas limitaciones temporales de velocidad? Obedeciendo fundamentalmente a razones técnicas, que no siempre tienen que ver con la seguridad. No siempre tienen que ver con la seguridad. Muchas veces tienen que ver con el confort de marcha, muchas veces tienen que ver con razones climatológicas y esas son, con arreglo a los protocolos que ADIF tiene establecidos, las que se van aplicando en cada caso. Es verdad que en estos días hemos vivido un incremento exponencial de las limitaciones temporales de velocidad. Y todos ustedes saben las razones, son públicas, es decir, se han incrementado de manera exponencial el número de avisos que recibimos de los que son también parte de nuestros ojos y nuestros oídos en la infraestructura ferroviaria. Eso nos obliga a hacer exploraciones, auscultaciones y limitar la velocidad con arreglo a los protocolos en tanto no se hayan esclarecido objetivamente esas observaciones o se hayan realizado en la vía las correcciones necesarias. Por eso hay en este momento un número importante de limitaciones de velocidad. A lo largo de su omnipresencia en los medios de comunicación estos días, que tendría que caiga quien caiga entre los responsables de toda esta catástrofe. Incluso que usted podría estar en esa lista, aunque no entendía muy bien por qué. Pues vamos a tratar de aclarárselo. De entrada, usted, como ministro de Transportes, es el responsable último del servicio de ferrocarril, un importantísimo servicio que hoy por hoy funciona mal o muy mal. ¿A qué ha dedicado usted más tiempo? ¿A sacar la cara por Sánchez, a tapar la corrupción o a mejorar el servicio? Ministro, ya ha visto que está sentenciado antes de un juicio, ¿no? Que no le quiere muy bien a usted. Vaya por delante el pésame a todas las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, así como a todas y todos los heridos de este terrible suceso. Desde Más Madrid queremos saber hasta el último detalle de cómo se ha producido, cuáles son las causas y si hay responsables directos, que se actúe en consecuencia. Queremos dar las gracias también a la labor de los equipos de emergencia sanitarios y de todo tipo por el trabajo realizado, en especial a los adamuceños, que se volcaron en las tareas de rescate y auxilio de las víctimas. Igualmente al Gobierno, por haber estado desde el minuto cero, informándonos con total y absoluta transparencia. A diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular en catástrofes similares. Usted, señor ministro,
ha realizado más de 20 comparecencias en ruedas de prensa y en medios de comunicación, con datos exhaustivos minuto a minuto. Cómo no, el Partido Popular tardó poco, muy poco, en pedir la dimisión del señor Puente y acusar al Gobierno ni más ni menos que de falta de transparencia, exigiendo que le suministraran toda la información que se tuviera, porque según ustedes se estaban ocultando datos. Ojo, que esto lo dijeron el domingo pasado. Pero en esta dicotomía perversa de las dos almas del Partido Popular, no pasaron ni 24 horas para que el lunes señalaran todo lo contrario. Ahora la acusación era dar demasiados datos. Una maraña técnica, decían, destinada a confundir la población y controlar el relato. Perdón, ¿y qué quedamos? ¿Que no había datos? ¿Que se ocultaban datos? ¿Ahora son muchos datos? ¿Cuál es la forma de suministrar los datos dependiendo con el día, con el pie que se levanten ustedes, señorías del Partido Popular? Pero qué conciencias más sucias tienen ustedes, pero muy sucias. Ustedes llevan marcado a fuego las 7.291 víctimas de ancianos que dejaron morir en las residencias de Madrid con un protocolo salvaje y criminal. Y ahora, por supuesto, la señora Ayuso, de un narcisismo exacerbado, quiere hacer una misa en la Almudena. ¿La hizo acaso por los 7.291 ancianos que dejó morir de forma miserable? Y que la justicia y las víctimas están reclamando a día de hoy que se ponga esto negro sobre blanco. Familias a las que justo ayer llamó plataforma de frustrados. Pero qué miserable. Ustedes que ahora piden transparencia llevan grabadas a fuego las 43 víctimas mortales del metro de Valencia, donde ese día ni tan siquiera el canal No de ustedes informó de la tragedia. E hicieron todo lo posible por torpedear la investigación, incluso impidiendo comparecencias en la comisión de las Cortes Valencianas. Ustedes llevan también grabadas a fuego las 237 víctimas mortales de la Dana, mientras el señor Mazón, al que Feijóo protegió durante más de un año, estaba de juerga y poniéndose morado literalmente. Ustedes vienen hoy aquí a pedir responsabilidades al señor ministro, que también se las pediremos nosotras y nosotros. Pero cuando acabe la investigación y se determine quién las tiene. Pero ustedes precisamente son los menos indicados para pedir transparencia. Ustedes que intentaron engañar a este país diciendo que en el peor atentado terrorista de la historia de España había sido ETA. Ustedes lo último que quieren saber son las verdaderas causas del accidente, señorías, porque ya determinaron que hay un culpable y el culpable es el señor Óscar Puente, al que le tienen muchas ganas. Por lo que, voy finalizando, señor Puente, le quiero realizar una sola pregunta y quiero que me responda desde la verdad. Sé que usted es un hombre de principio, algo creo que le conozco. Por eso le pregunto, ¿cree usted que pudo haber hecho más en la gestión de esta tragedia? ¿Cree usted que pudo haber puesto más medios para evitarla? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Delgado. Muy buenos días. Debo empezar en mi intervención subrayando que he contemplado este debate inicial sobre la presencia o no del presidente del Gobierno hoy aquí con cierto estupor. Parece razonable, no creo que nadie pueda negar esto, que quien debe proporcionar en primer lugar las explicaciones es el ministro del ramo. Es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno ya ha anunciado su comparecencia el 11 de febrero en el Congreso de los Diputados, una Cámara en la que, por cierto, están representados grupos que no tienen presencia aquí en el Senado y creo, corríjanme si me equivoco, que no hay ningún grupo que esté aquí presente que no esté a su vez presente en el Congreso. Por tanto, parece
que lo razonable es que la comparecencia más omnicomprensiva que haga el presidente del Gobierno, en primer lugar, sea después del ministro del ramo y en la Cámara en la que todos los grupos están representados. Pero es que además me produce estupor si acudo a los antecedentes, porque si queremos buscar un antecedente a un acontecimiento similar al que hoy nos trae aquí, tenemos que remontarnos al año 2013, 24 de julio, accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado, en ningún momento. Pero es que ni siquiera la ministra del ramo consideró oportuno comparecer en el Senado, ni tampoco en el Pleno del Congreso. Limitó su comparecencia exclusivamente a la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Y puesto que he escuchado hoy aquí hablar de las víctimas y decir si las víctimas no merecen la presencia del presidente del Gobierno, la pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno. Explíquenlo, porque creo, sinceramente, que si no lo explican, si no explican tamaña incoherencia, llegaremos a la conclusión de que ustedes, como un día les dije, respetan exclusivamente la ley del embudo, lo ancho siempre para ustedes y lo estrecho para los demás. En fin, conviene que lo expliquen. Esta es mi primera comparecencia en sede parlamentaria y lo primero que querría hacer es expresar mi solidaridad y de todo el Gobierno con las víctimas y con sus familiares y amigos a cuyo lado estaremos siempre. Y hago extensivas mis condolencias a los familiares y allegados del maquinista fallecido en Gélida. Tendremos después una comparecencia en la que podremos hablar más en profundidad de ese accidente. Y asimismo me gustaría trasladar a todos los heridos mi deseo de una pronta recuperación. A algunos he podido verles y charlar con ellos. En total han sido 210 víctimas directas, 46 personas fallecidas y 164 personas heridas. Pero ninguna cifra explica por sí sola lo ocurrido. Detrás de cada número hay un nombre, una historia, una familia que esperaba o una vida que ya no será la misma. Y desde ese profundo respeto, desde donde entiendo que deben expresarse hoy y construirse todas las respuestas institucionales. Tengo claro que ninguna medida y ninguna decisión aliviará el dolor de quienes han perdido a un ser querido y tampoco borrará las secuelas físicas y psicológicas de quienes han resultado heridos. Pero aún así, nuestra obligación es comparecer, dar la cara y explicar con claridad qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Soy consciente de que no hay palabras para describir adecuadamente el dolor que causan estas tragedias, pero también permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad. Y la nuestra, quiero decirlo alto y claro, ha estado a la altura. La entrega de todos los servidores públicos que han participado en las tareas de rescate ha sido ejemplar. Vaya mi agradecimiento por ello a los servicios de emergencia, a los servicios sanitarios, muy particularmente al Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Adamuz, por su solidaridad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La unidad y la lealtad que han mostrado todas las instituciones es también digna de mención y de elogio. Tengo un respeto absoluto por la tarea de control al Gobierno que realizan las Cortes y he mostrado siempre mi absoluta disposición a comparecer cuando se me ha solicitado y aquí estoy. Comprenderán que en estos momentos es complicado ser más exhaustivos en el análisis de lo ocurrido de lo que ya lo hemos estado siendo. Sin duda, conforme a las investigaciones vayan avanzando, tiempo tendremos de hacerlo en próximas comparecencias o intervenciones. Y quiero también que tengan claro que yo no tengo todas las respuestas, ni tengo todo el conocimiento, y que el conocimiento que tengo de lo que ha pasado, de las circunstancias que rodean este acontecimiento, lógicamente se va rellenando con el tiempo. Comparecí el mismo día del accidente a la 1 menos cuarto de la mañana, si no recuerdo mal, y dije en ese momento lo que sabía. Tengan en cuenta que en ese momento, sobre todo, estábamos centrados en saber el alcance, los heridos, los fallecidos, etcétera. Pero lo que sí quiero resaltar es que, por encima de cualquier otra consideración, el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo sucedido es total. Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario. Con la cronología de los hitos más destacados sucedidos en las primeras horas. El domingo 18 de enero a las 19:43 horas se produjo el descarrilamiento
de los 3 últimos coches del tren Irio 6189 Málaga-Madrid a la entrada de la estación técnica de Adamuz. Los coches 6, 7 y 8 invadieron la vía contigua por la que circulaba en sentido contrario el tren Renfe Albia 2384 Madrid-Huelva. Se estima que el instante exacto de la colisión de los trenes fue las 19:43, ya que fue en ese preciso instante cuando Adif registró la caída de tensión de la vía. A las 19:45 se produjo la primera llamada del maquinista del tren Irio, señalando que ha enganchado la catenaria. Desde ese momento, el Centro de Regulación y Control de Adif, CRC, considera suspendido el tráfico por un supuesto enganchón de catenaria. El CRC comprobó con inmediatez, al finalizar la llamada, que el sistema de telemando de energía reflejaba una caída de tensión en ambas vías en el tramo de Adamuz. De hecho, pocos segundos después, se recibió una llamada del tren 2181 Hablo de Renfe, que era el que iba inmediatamente detrás del Irio, informando que se encontraba parado sin tensión. Quiero comentar aquí que, a pesar de las disquisiciones que hemos oído estos días sobre cuándo se cortó el tráfico, la realidad es que el corte de suministro eléctrico en ambas vías, desde las 19:43, imposibilitaba la circulación del material móvil. Por tanto, ningún tren circulaba simple y llanamente porque no podía hacerlo. A las 19:46 se recibió la primera llamada del tren Albia 2384, en el que la interventora contactó con Renfe avisando de un golpe fuerte y que se trataba de un accidente grande, eso dijo textualmente. A las 19:47, 4 minutos después del accidente, en el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Córdoba, se tiene conocimiento del accidente a través del 112. Pocos segundos después, a las 19:48, 5 minutos después del accidente, la interventora del Albia vuelve a contactar con Renfe y el operador le dice que le va a enviar sanitarios. En paralelo, a las 19:48:39 y a las 19:48:51 se produjeron las llamadas del CRC de Adif. Terminará aprobando la revalorización. Como es sabido y por desgracia no tuvieron respuesta. A las 19:49 se produjo una nueva llamada del CRC de Adif a la interventora del Albia, que informa que presenta un golpe en la cabeza y manifiesta que va a intentar localizar al maquinista. Durante unos segundos, como ruido de fondo, puede escucharse también la llamada que otro operador del CRC está manteniendo en ese mismo momento a las 19:49 con el maquinista del Irio. En la misma se comunica que se trata de un descarrilamiento invadiendo Gálibo de vía contigua, la existencia de un pequeño incendio, presencia de heridos en el tren y que abandona la cabina para reconocer la situación. Pide que se corte el tráfico sentido Sevilla porque va de la otra vía. Ya saben que el tráfico ya estaba interrumpido. El controlador del CRC dice que no tiene ningún tren cerca. El tren Albia ya había rebasado la altura del Irio y se encontraba parado y sin tensión. El maquinista del Irio no reportó colisión con el tren Albia. A las 19:50, el Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif avisa al Centro de Protección y Seguridad Territorial de Andalucía, CPS, de llamada de 112 comunicando el descarrilamiento del tren en Adamuz, con la confirmación de que hay heridos. También a las 19:50, Renfe contactó con la interventora del Albia nuevamente, que le comunica dónde se encuentra y da la orden del envío de sanitarios. La interventora advierte que hay más heridos, se avisa a Adif para que movilice los servicios de emergencia, se explica que los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren. A las 20 llega la patrulla de la Guardia Civil, la primera, al lugar del accidente. 20:00. Confirma los hechos del Irio y pide presencia urgente de servicios sanitarios, bomberos y más efectivos de la Guardia Civil. Asimismo, también, a las 20 horas desde el Irio, avisan de un primer fallecido y de que los coches 6 y 7 habían descarrilado, el coche 8 volcado y que había pasajeros bajando del tren y por la zona de las vías. De acuerdo con lo indicado por la Junta de Andalucía, a las 20:02 llegó el primer sanitario de Cruz Roja. A las 20:15, el maquinista del tren 2181 Hablo de Renfe, que era el que circulaba tras el Irio, y 2 personas inspeccionan la vía 2. Simultáneamente se ordena el retroceso de todos los trenes en circulación a sus estaciones de origen. Además, desde el CRC de Adif se coordina el rescate del tren 02181 que se había quedado sin tensión cerca del lugar del accidente. A las 20:45 se activa el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares, PAVAF,
de Renfe, con sus grupos correspondientes, activando desde ese momento la línea telefónica de atención a consultas. A las 21:00 comienza la evacuación de los primeros heridos. A las 21:20 se procede al traslado del personal de atención psicológica de Renfe a hospitales. A las 21:30 se inicia la habilitación de los espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares. A las 22:00 los pasajeros ilesos y heridos leves se agrupan hasta puntos de recogida con autobuses con destino a Adamuz. Y a las 22:11 la Unidad de Protección Civil de Andalucía informa de que se instala el puesto de mando avanzado en la estación de Adamuz por el Grupo de Emergencias 112 de Andalucía. A las 22:45 Irio confirma la evacuación total de los viajeros del tren descarrilado mediante recursos del municipio de Adamuz. Permanecen a bordo el maquinista, la tripulación y víctimas mortales. Irio moviliza 6 autobuses adicionales para apoyo a la evacuación. A las 23:00 se da por finalizada la evacuación de heridos leves y pasajeros ilesos hacia Adamuz, continuando las labores de evacuación de heridos graves y excarcelación de víctimas atrapadas. Durante toda la noche continúan los trabajos de rescate y a las 9:24 del lunes siguiente se activa el Centro de Integración de Datos en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. A esa hora ya me encontraba en el lugar de los hechos. Con esto concluyo el resumen de lo sucedido en las primeras horas del accidente. Contra lo que se ha dicho en algunos medios, quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de 2 trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia. A continuación voy a explicar de manera resumida el contexto ferroviario en el que se produjo el accidente, del que he dado debida cuenta en comparecencias públicas realizadas estos días, pero que hoy también reproduciré. En lo que se refiere a la infraestructura, el accidente se produjo en un tramo que, como saben, forma parte de la línea alta velocidad Madrid-Sevilla, sobre la que se ha acometido una renovación integral, y explicaré su significado, con una inversión global de 780 millones de euros. Voy a detenerme en esto todo lo que sea necesario porque no quiero que nadie vuelva a sorprenderse más con lo que se ha hecho en esta línea. Y quiero dejar algo claro desde el principio, no voy a decir nada que no sea público, nada que no esté documentado y nada que no figure en los 89 contratos públicos que engloban las actuaciones realizadas en la línea Madrid-Sevilla. Todo lo que voy a explicar está en los pliegos, está en los expedientes y está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Es una línea con más de 30 años de servicio que ha estado sometida de manera continua a labores de mantenimiento, conservación y en los últimos años a un proceso profundo y planificado de renovación. La primera gran renovación de la alta velocidad española. Aquí quiero aclarar que esta actuación se computa como inversión, no como gasto de conservación o mantenimiento, que es a mayores. Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla, es impensable. Significa actuar de manera progresiva, ordenada y compatible con la explotación ferroviaria, sustituyendo aquellos elementos que lo requieran. Y voy a detallar lo que se hace en cada uno de ellos. En primer lugar, se ha actuado de forma muy significativa sobre la infraestructura propiamente dicha. Se dividió la misma en 4 tramos, A, B, C y D. Estas actuaciones han incluido corrección de defectos estructurales, impermeabilización de tableros, adecuación de túneles, estabilización de taludes, mejora de drenajes, corrección de asientos de terraplenes, caminos de acceso y cerramientos. Una parte muy relevante de estas obras está ya finalizada y responde a una lógica clara: garantizar la durabilidad y la seguridad de la infraestructura base que soporta la explotación ferroviaria. Los elementos, en cuanto a la superestructura de vía, los elementos susceptibles de ser sustituidos en la vía son los aparatos de vía de alta velocidad, que incluyen desvíos, escapes y aparatos de dilatación, las traviesas, el balasto y los carriles. En cuanto a los desvíos de alta velocidad, entre 2022 y 2025 se han sustituido 111 desvíos en 2 fases, comenzando por los que se encontraban en peor estado. En la primera fase
Se procedió a la sustitución de 63 desvíos que se encontraban en peor estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, mientras que en una segunda fase, entre marzo de 2024 y noviembre de 2025, se sustituyeron 48 desvíos más. Esta es la fase de Adamuz. En total, 111 desvíos. También se han sustituido desvíos convencionales, los 13 de la estación de Puerto Llano, 4 desvíos nuevos para mejorar la operatividad de dicha estación, que se han añadido, y estos trabajos se han llevado a cabo durante el año 2025. Y los aparatos de dilatación, entre 2022 y 2025, se han sustituido todos los aparatos de dilatación en los viaductos de la línea, un total de 24 unidades. En cuanto a las traviesas y balastro, la línea cuenta con aproximadamente 1,6 millones de traviesas en vías generales, aunque en un primer momento solo se propuso la sustitución de un número limitado. Tras posteriores inspecciones avanzadas y cambios normativos, se decidió abordar una renovación generalizada por fases. Hasta la fecha se han sustituido 71.000 traviesas en una primera fase, se está ejecutando la segunda en este momento con 123.000 más, una tercera contempla 73.000 más y están proyectadas fases adicionales con más de 290.000. El objetivo es cubrir el 100% de la línea en un horizonte plurianual, manteniendo siempre la continuidad del servicio. En los ensayos realizados en 2020, basados en un sistema de evaluación continua con georradar, contrastado con catas y ensayos, se indica un cierto grado de deterioro que impulsa a iniciar un programa de desguarnecido en la línea, y así se ha hecho. En cuanto al carril, la actuación está previsto ejecutarla de manera progresiva y basada en inspecciones técnicas. No se ha optado por una sustitución indiscriminada, no se hace así en ningún lugar, sino por intervenir cuando los parámetros de seguridad y estado así lo exigen, conforme a la normativa ferroviaria y a la buena práctica técnica. En materia de energía se ha actuado sobre la totalidad de la línea aérea de contacto, mejorando elementos como péndolas y ménsulas. El hilo de contacto, con un desgaste reducido tras más de 30 años de servicio, no requería una sustitución generalizada. En las subestaciones se está renovando íntegramente los componentes principales, modernizando estos sistemas críticos. Además, se ha mejorado la iluminación de túneles con tecnología LED y se ha sustituido contrapesos por sistemas más seguros que liberan los itinerarios de evacuación. Y en cuanto a la señalización, control y telecomunicaciones, desde 2018 se planificó la implantación del sistema ERTMS nivel 2, lo que ha exigido la sustitución de enclavamientos electrónicos de primera generación y la renovación de circuitos de vía, también en la zona del siniestro. El sistema de energía y telecomunicaciones también está siendo objeto de una profunda renovación, actualmente en ejecución, y por último están incorporándose también sistemas de circuito cerrado de televisión, nuevos detectores de caída de objetos, estando ambas actuaciones en este momento en ejecución. Todas estas actuaciones están respaldadas por contratos públicos con pliegos técnicos detallados que definen con claridad qué se sustituye, qué se renueva y qué se mantiene en servicio. Ahora ya podemos centrarnos en el tramo que nos ocupa, Guadalmedez-Córdoba. Hubo 3 expedientes de contratación que les detallaré. El primero, la mejora integral de la infraestructura con un importe superior a los 52 millones de euros. Se incluía la mejora de la plataforma, estructuras, tratamiento de taludes de los sistemas de drenaje y accesibilidad. Este contrato cuenta con un modificado de 6 millones de euros que se tramitó con toda la información técnica y jurídica necesaria para su aprobación y que venía motivado sobre todo por la compatibilidad del servicio ferroviario con la realización de la obra. El adjudicatario fue la UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y AZBI, habiendo recibido su oferta la mayor valoración técnica y la segunda mejor valoración económica. El segundo expediente fue el de sustitución de aparatos de vía y trabajos necesarios para la adaptación de los puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes a las nuevas necesidades de explotación por un importe cercano a los 27 millones de euros. Entre los desvíos sustituidos en este expediente están precisamente los de Adamuz, que fueron renovados entre mayo y junio de 2025, con entrada en servicio el 20 de junio de 2025. La UTE fue la misma que en el caso de la infraestructura,
habiendo resultado adjudicataria con la mejor oferta técnica y la mejor oferta económica. El tercero de los expedientes es el correspondiente a la implantación del sistema de seguridad ERTMS por importe superior a los 104 millones de euros, que está en este momento en ejecución y por ello la línea sigue operando con el sistema LZB. En cuanto a las inspecciones, como ya he informado en otras ocasiones, en base a la documentación proporcionada por Adif, se realizó el control de las soldaduras aluminotérmicas con resultado apto tanto en las pruebas geométricas como de líquidos penetrantes como de ultrasonidos. También las comprobaciones geométricas correspondientes al desvío. Y desde el inicio de la explotación se han realizado comprobaciones con auscultaciones dinámicas, geométricas y de ultrasonidos en el tramo. En concreto, en un entorno del accidente de 10 kilómetros hacia un lado y hacia el otro, nos consta que se han realizado al menos 13 bateos en el año 2025, el último el 6 de noviembre. 5 auscultaciones dinámicas el 26 de junio, solo 6 días después de la puesta en servicio, el 8 de septiembre, el 13 de octubre, el 15 de octubre y el 21 de noviembre. También se realizaron pruebas de ultrasonidos en vía el 10 de septiembre y 2 auscultaciones geométricas el 8 de septiembre y el 13 de octubre. Y por último, una prueba más, la más reciente, de 7 de enero, del desvío 645, en el que se produce, a la entrada, se produce el siniestro en el cupón, que dio el resultado de aparato en perfecto estado. Deben tener presente que en promedio en la red hay un par de inspecciones geométricas al año y entre 2 y 4 dinámicas al año. Aquí se sobrepasa con creces la media de pruebas que se realiza habitualmente en la red. En lo que se refiere a las incidencias reportadas por los maquinistas en los últimos 4 meses en el tramo del accidente, constan las 4 siguientes. Un desguarnecido, que viene a ser falta de balasto, por alguna razón, el 30 de octubre de 2025. Un arrollamiento de un animal justo un día después, el 31 de octubre, un desprendimiento de una pieza de un tren, el 25 de noviembre, y una disyunción de pantógrafo, el 26 de noviembre. Todas las incidencias fueron resueltas debidamente. Por otro lado, en el caso de los trenes de Renfe, se han analizado también aquellos que pasaron antes por el lugar del accidente por el gestor de datos de los vehículos de la flota, que es Talgo. En ninguno de ellos se ha detectado ninguna anomalía que, de acuerdo con los umbrales establecidos, exigiera ningún tipo de intervención de carácter inmediato, es decir, ni reducción de velocidad ni detención automática del tren. También hemos revisado los bogies de los trenes de Renfe que pasaron antes por el lugar del accidente. En uno de ellos hemos detectado marcas similares en el lado derecho a las presentes en el tren Irio en 2 o 3 bogies y en otro hemos observado una rozadura. Además, se ha visto una posible marca similar en un bogie izquierdo. Pero salvo en esos 2 casos, ningún otro tren de Renfe que pasó ese día por el lugar del accidente tiene vestigio alguno. Todo esto que les estoy diciendo está recogido en un informe exhaustivo del examen de los datos remitido por Talgo. Con esto concluyo el resumen de la revisión preliminar que hemos hecho de la infraestructura en el lugar del suceso. Hasta aquí les he expuesto el accidente, he proporcionado la cronología de las actuaciones más relevantes, descrito el contexto, pero en una tragedia de estas características la responsabilidad de las instituciones no termina en el lugar del accidente, comienza, al menos de otra manera, también después. La prioridad, como no puede ser de otra forma, la atención de las víctimas y sus familiares. De acuerdo con las últimas cifras, como saben, 45 personas perdieron la vida, 123 resultaron heridas. El Real Decreto 627/2014 de 18 de julio, por el que se regula la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares, establece las medidas a adoptar por las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y por las empresas y entidades del sector ferroviario, para garantizar la asistencia de las víctimas de accidentes y de sus familiares. En base a dicha normativa, las empresas ferroviarias desarrollaron sus planes de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, mediante los que se establecen los mecanismos de información, atención a las consultas, instalaciones para atender a los familiares, transporte y alojamiento, asistencia psicológica, información sobre asistencia financiera, tratamiento de los efectos personales, así como otras medidas. Tanto Renfe como Irio tienen sus planes aprobados previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de Protección Civil.
En el caso de Renfe, fue aprobado inicialmente el 15 de junio de 2015 y revisado por última vez el 19 de septiembre del pasado año 2025. En el caso de Irio, fue aprobado con fecha 18 de noviembre de 2022. Asimismo, el Real Decreto citado establece un baremo de indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros a los efectos previstos en el Real Decreto. En todo caso, las indemnizaciones finales serán las establecidas en los seguros que tenga contratados cada compañía, cuyo importe puede ser superior al establecido en el baremo recogido en el citado decreto. En el Reglamento 2021-782 de la Unión Europea, relativo a los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, también se establece un conjunto de garantías específicas aplicables en caso de accidentes ferroviarios. El reglamento dispone que las empresas ferroviarias deben contar con un seguro o garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad frente a los viajeros. Asimismo, garantiza que las víctimas de un accidente ferroviario reciban un anticipo económico con independencia de la determinación posterior de responsabilidades. Dicho anticipo debe abonarse con carácter inmediato en un plazo no superior a 15 días desde la identificación de la persona con derecho a percibirlo y su importe debe ser proporcional a los daños y perjuicios sufridos, estableciéndose un mínimo de 21.000 euros por fallecimiento. Me parece importante explicar esto porque estas son algunas mejoras que se van introduciendo en la legislación para que la atención a las víctimas se haga de la manera más pronta posible. El anticipo tiene por finalidad cubrir, entre otros conceptos, gastos de exequias, mantenimiento de personas dependientes, hay niños que han quedado sin padres, sin hermanos, tratamientos médicos, el transporte, los servicios de ambulancia, así como los daños derivados de la incapacidad u otros conceptos reconocidos por el derecho nacional. El pago de este anticipo corresponde a la empresa ferroviaria con independencia de que resulte o no responsable del accidente. Es otra garantía que tienen en este caso las víctimas. En el caso de Renfe, el mismo día 18, como confirmé antes, a las 20:45 se puso ya en marcha el plan de asistencia a las víctimas y sus familiares y en el marco de este plan la compañía está desplegando desde el primer momento del accidente el operativo de atención personal para información y atención y ayuda psicológica o médica directa a los afectados. Desde ese día Renfe ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de las víctimas del accidente de Adamuz a través de su servicio de atención telefónica con teléfono gratuito 910 1020 y los centros de atención a familiares que puso en marcha también el pasado 18 de enero en 3 puntos físicos, Madrid, Córdoba y Huelva, que es donde se concentran fundamentalmente las víctimas del accidente. La compañía ya ha atendido en sus centros de atención a familiares 330 personas mediante personal de servicio de asistencia psicológica que han ofrecido tanto atención telefónica como atención presencial. Actualmente sigue operativo el centro de Huelva, atendiendo a familiares, así como la entrega de los enseres y pertenencias personales a familiares, activo desde el pasado viernes. En Huelva, Renfe tiene 3 salas dedicadas a estas tareas. Además, la línea 900 de atención de Renfe sigue activa. Hasta el momento, el call center ha atendido más de 845 peticiones de familiares que solicitaban fundamentalmente información, manutención, transporte, alojamiento, asistencia financiera o asistencia médica y psicológica. Por último, me gustaría indicar que Renfe está haciendo todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado de las personas afectadas, facilitando sus desplazamientos en distintos medios de transporte, tren, taxi, autobús, avión, y proporcionando manutención, por el momento a 58 personas, y alojamiento a 141 cuando es necesario. Un hecho diferenciador de esta tragedia es que, por primera vez, se han producido víctimas en una operadora de viajeros distinta a Renfe, es el caso de Irio. Por ello, de conformidad con la legislación y normativa aplicable, esta compañía debe proceder en la misma línea que lo está haciendo Renfe. Y quiero decir que no nos hemos quedado ahí. Desde el pasado martes, en Consejo de Ministros, aprobamos el Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios, tanto de Adamuz como de Lleida. Una norma que nace de una convicción muy clara. Ante una tragedia de esta magnitud, el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, por mucho que estos, afortunadamente, se hayan ido acortando. Debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad. Por ello, este Real Decreto Ley tiene como objetivo complementar las indemnizaciones ya previstas con ayudas directas
inmediatas y exentas de tributación, destinadas exclusivamente a las personas afectadas por estos dos accidentes. Debemos aprender de accidentes pasados en los que, por desgracia, algunas víctimas tardaron mucho tiempo en recibir sus indemnizaciones, lo que sumaba, obviamente, a su sufrimiento personal una penuria económica que no debemos consentir. Estas ayudas, que en conjunto ascienden a 20 millones de euros, de los que 10 corresponden a ayudas y 10 a anticipos, toman como referencia los baremos establecidos en la regulación del seguro obligatorio. Se abonarán en un único pago, serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil y estarán exentas de tributación para que el importe llegue íntegramente a las personas afectadas sin cargas añadidas ni trámites innecesarios. No se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional. En cuanto a la transparencia, desde el mismo domingo 18 me comprometí a tener transparencia absoluta con estos accidentes. Dije que comparecería y daría las explicaciones necesarias las veces que hiciera falta. Dije que no me iba a esconder y no lo he hecho. Aquí estoy hoy en el Pleno del Senado. También estaré el próximo martes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Incluso aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir, prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario. La mayor garantía para no equivocarse es esconderse. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe, créanme, no tengo ninguna intención de ocultar nada. Y no la tengo porque pienso, sinceramente, que la transparencia y el esclarecimiento de los hechos es respeto a las víctimas y a sus familiares, y pueden contar conmigo para ello. De hecho, desde que se produjo el accidente hasta hoy, he hecho 4 ruedas de prensa. Una en el Centro de Control de Adif, de madrugada, pocas horas después del accidente, cuando aún se tenían muy pocos datos de la magnitud de lo ocurrido. 2 en la sede del Ministerio, con la primera de ellas 74 periodistas acreditados, el miércoles 21, 46 el viernes 23, sin límite de tiempo ni de preguntas. Y una en Moncloa, tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Además, he participado en 16 entrevistas con los medios de comunicación. Y en esta línea seguiré trabajando para contribuir a esclarecer lo ocurrido, para reforzar la seguridad ferroviaria y la confianza en la seguridad ferroviaria de nuestro país y para garantizar que las víctimas reciban toda la atención que merecen. Me gustaría también hacer una llamada de atención sobre todo lo contrario a la transparencia y a la búsqueda de la verdad, los bulos, los numerosos bulos que hemos visto estos días en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Nadie tiene que explicarme que la libertad de expresión ampara incluso a los que hacen de ella un uso perverso.